Buenas tardes con todos. Vamos a empezar las clases. Bueno, recuerden que vamos a ver y hablar en cuanto a la materia de biología, ¿no? Listo. Recuerden que anteriormente vimos la fotosíntesis, vemos las fases de la fotosíntesis y hoy vamos a ver un nuevo tema que se denomina evolución de la vida. Listo. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué consiste la evolución de la vida? Tal vez alguien que me pueda tal vez decir qué creen que vamos a hablar el día de hoy. Como su nombre mismo lo dice, ¿no? Pues vamos a hablar de el origen de las especies. Ya, listo. Recuerden, hablamos de la evolución de la vida, en este caso nuestro primer tema en cuanto al origen de las especies, pues, ay, perdón, al origen de la vida es el origen de las especies, ¿no? A lo largo de la historia de la biología, siempre se ha sabido, en este caso, siempre han existido también científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies. En la antigua Grecia, pensadores, en este caso como Anaximandro, o también otros investigadores, otros pensadores, ya se planteaban el origen de las especies, pero fue que durante los siglos XIX y XX se elaboró en este caso más teorías al respecto, como mencionó, del origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por la creencia religiosa de la época. En este caso, obviamente, de la época en la que estaban, ¿no? En este caso, recuerden que mencionó los siglos XIX y XX. Pues, como mencionó, muchas teorías, en este caso, siempre estaban muy influenciadas por las creencias religiosas de la época y no existía mucho, pues, investigaciones basadas en cambio en observaciones científicas, ¿no? Y pues con ello conllevó numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos en desacuerdo con estas creencias, ¿no? Menciono siempre pensaba en este caso y siempre estas teorías iban acorde a las creencias de la época. Y pues con ello vamos a conocer algunas de estas teorías en cuanto como me refiero a a la época, ¿no? Nuestra primera teoría es el fijismo y el catastrofismo, ¿no? En este caso son dos teorías creadas a la época y mencionamos a el fijismo y el catastrofismo, ¿no? Listo. Pues ambas teorías estaban basadas en la interpretación literal de la Biblia. Y por ello decimos que son teorías creacionistas, porque consideraban que todos los seres vivos que existían en la Tierra tenían su origen en la creación divina, ¿no? Eso ellos creían. Repito, ambas teorías estaban basadas en la interpretación literal de la Biblia.
Y obviamente decimos que son teorías creacionistas porque consideraban en este caso que todos los seres vivos que existían en la Tierra tenían su origen en la creación divina. Dicho esto, hablamos ahora de la teoría fijista. Según la teoría fijista, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Esta teoría del fijismo fue aceptada durante muchos años como válida, pero en este caso nuestra teoría fijista no podía explicar, entre otras cosas, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Porque ellos que mencionaban en este caso, nuestra teoría fijista nos menciona, nos dice que todas las especies que se han creado, pues en este caso siguen tal cual hasta la actualidad, pero en este caso esta teoría también es un poco, se podría decir, con incógnitas porque nos menciona también, como nos dice que los seres, las especies son creadas tal cual hasta la actualidad, pero como menciona en las incógnitas existe unas preguntas en las cuales mencionan que la existencia de fósiles de muchas especies diferentes, en este caso, existe, ¿no? A la actualidad. Entonces, nuestra teoría fijista por ahí tiene algún desacuerdo, ¿no? Y en cuanto a nuestra siguiente teoría, que es la teoría, espéreme, ya, a ver, listo. Hablamos de nuestra teoría fijista y mencionamos que decimos que según esta teoría, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. O sea, nuestra teoría nos dice que no se ha cambiado absolutamente nada en las especies desde sus inicios hasta la actualidad. Pero como menciono, esta teoría después tiene mucha controversia porque no puede responder a las preguntas, o sea, no puede explicar la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Y en cuanto a nuestra teoría catastrófica, nos menciona que, pues según esta teoría, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Nuestra teoría catastrófica, ¿no? ¿Qué dice? Pues que hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen, en este caso con esta teoría, ¿no? Y pues uno de los científicos, uno de los naturalistas más conocidos de su época, fue el principal defensor de esta teoría, porque decían que después de cada catástrofe em, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otros lugares geográficos. Esto en cuanto a la teoría catastrofista, ¿no? Según esa teoría que menciona, que hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes de la Biblia y que estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen, ¿no? Pero en este caso, no, uno de los naturalistas más conocidos de su época fue el principal defensor de esta teoría. Y él mencionaba que después de cada catástrofe, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otros lugares geográficos.
Esto en cuanto a mi teoría catastrofista, ¿no? Miren, aquí tenemos, ¿no? Un dibujito en el cual menciona de lo que he hablado. Miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tenemos la creación y tenemos la actualidad. Esto en cuanto al esquema fijista, ¿no? Recuerden que dice que nuestra teoría fijista, pues, piensa que todas las especies tienen un origen bíblico y en el cual se han mantenido tal y cual fueron creados. O sea, se podría decir que en este caso no han evolucionado, ¿no? En cambio, en la teoría catastrofista, ¿qué menciona en este caso? Pues que en cuanto a las catástrofes que existió en la Biblia, se podría decir en este caso que ahí explicarían los fósiles de las especies que ya no existen, ¿no? Listo. Listo. Entonces, ¿quién me dice qué hablábamos en cuanto a el fijismo? ¿Qué decía la teoría fijista? ¿Están por ahí, chicos? Ya hablábamos de la teoría fijista. De la teoría fijista, Luisa, Sí, sí, Angelita. que el origen de todas estas especies es tal y como se habla en la Biblia y desde hace mucho tiempo se han mantenido así, nunca han evolucionado. Ya, muy bien, Angelita, muchas gracias. Listo, vamos entonces a nuestra teoría catastrofista. ¿Qué decía nuestra teoría catastrofista? ¿Alguien? Gracias, Angelita. ¿Alguien más que me ayude con esta teoría? Chicos,
Dicen, disculpe, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué mencionábamos de la teoría catastrofista? ¿Qué decíamos en cambio de nuestra teoría catastrofista? Tengo a Cristel, a Gilda, Nirvan y Lía y Angelita, ¿no? Que ya nos ayudó. Que hubo extinciones de algunas especies, como lo mencionaba la Biblia. Gracias, Nirvani. Muy bien. En este caso, pues recuerden que la teoría catastrofista nos menciona muy bien que existía algunas especies que en este caso coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia y por eso se creía, por eso explicaba en este caso nuestra teoría catastrofista que por eso existían los fósiles, ¿no? Porque recuerdan que en la teoría fijista no podíamos nosotros, no podíamos eh, explicar cómo es que existen fósiles. En cambio, en la teoría catastrofista ya mencionan cómo es que supuestamente pues pueden explicar esto de la existencia de fósiles, ¿no? Debido a que las especies a través de las catástrofes, pues como se describe en la Biblia, por eso existen los fósiles. Listo. Vamos entonces a nuestra siguiente teoría. Nuestra siguiente teoría es el lamarquismo. Esta teoría toma el nombre, en este caso, de Jean. Pero en este caso es un caballero de Lamarck, ¿no? En cual en 1809 Lamarck publicó su obra filosófica, en este caso, según la filosofía zoológica. Nuestro Lamarck, pues, tiene una filosofía zoológica y consideraba en este caso la primera teoría evolucionista de la historia científica moderna, ¿no? Recuerden que las anteriores teorías se podrían decir que eran unas teorías acorde a la época, en este caso unas teorías eh, con creencias religiosas. En cambio, Lamarck tiene teorías sobre filosofía, en este caso zoológica, ¿no? Y él considera también que esta teoría es una teoría evolucionista, ya no es una teoría en cuanto a creencias religiosas como las anteriores, ¿no? Listo. Entonces, en cuanto a nuestra teoría de el lamarquismo, como menciono, es una teoría evolucionista de la historia científica moderna, ¿no? Recuerden que las teorías evolucionistas son todas aquellas teorías que proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos en especies anteriores, ¿no? Listo. La teoría de Lamarck se puede resumir en los siguientes tres puntos que tenemos en este caso aquí, ¿no? Nuestra teoría de Lamarck, ¿qué nos dice? Que se pueden resumir en los siguientes tres puntos de esta teoría. Ya listo. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Lamarck? Nos dice que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, ¿no? Y nos dice también, obviamente, que a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. Esto nos menciona la marca, pues nos dice que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. En este caso, pues proceden a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. También existe otro punto en el cual nos dice que estos cambios se han producido por esfuerzo intencionado de los organismos. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos. ¿Qué quiere decir pues esto del esfuerzo intencionado? Pues esto está dirigido a mejorar ciertas cualidades. Y estas cualidades mejoradas serán pues los llamados caracteres adquiridos.
Nuestro lamarquismo dice que se producen cambios, pero producidos por un esfuerzo intencionado de los organismos, ¿no? En este caso, ya vamos a colocar un ejemplo. Y como tercer punto nos dice que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resultan, en este caso, beneficiosos, pasarán a sus descendientes. Lamarquismo, en este caso Lamarck, nos dice que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo, pues pasarán a sus descendientes. Y es por ello que he colocado aquí un ejemplo para entender un poco mejor a la marca y lo que nos quiere mencionar. Mire, aquí nos dice que los antecesores de las jirafas actuales serían unos de los animales de cuello corto parecidos a los okapis actuales. Y nos dice que cuando escasea el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de, en este caso, follaje más altas de las hojitas, para llegar a las hojitas más altas, ¿no? Y de esta manera ya se les alarga el cuello, ¿no? Ya se les empieza a alargar. Entonces, ¿qué nos dice? Que los cambios que se producen en cuanto a nuestras jirafitas que no tenían cuello muy largo, pues estos cambios se producen con un esfuerzo intencionado de los organismos, como nos dice en el segundo punto, ¿no? Y como realizan un esfuerzo para alcanzar las hojas más altas, por eso la mar nos dice que por ello va creciendo el cuello, ¿no? Y pues es así que el carácter de cabello largo pasa a los descendientes que a su vez alargan más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. La mar pues creía en este caso que si hacen, como digo, un esfuerzo intencionado para realizar cambios, pues la mar decía que estos cambios se van a adquirir a sus descendientes y como los descendientes alargan aún más del cuello, pues ya se tienen este carácter de cuello largo como las jirafas actuales. Listo, estos son los tres puntos de los cuales nos habla pues la teoría de la marca, ¿no? Vamos ahora a hablar sobre un poco de las críticas al lamarquismo, o sea, las críticas a esta teoría, ¿no? ¿Qué decía nuestra teoría? Nuestra teoría, pues, decía que nuestros tres puntos que menciona Lamarck en su teoría, pues, eran que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. Mencionaba también Lamarck que estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos. En este caso colocábamos el ejemplo de las jirafas. Y también que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo pues resultan beneficiosos en este caso, y estos, como son beneficiosos, pasarán a sus descendientes. Esto nos quiere decir, pues, y vamos ahora a hablar un poco de las críticas a este lamarquismo. Listo. En su época, Lamarck fue duramente atacado, especialmente por algunos otros científicos, y pues los motivos por lo que entonces se rechazaba la teoría fueron que Lamarck no aportó las pruebas necesarias, las pruebas imprescindibles para sustentar cualquier teoría. También era criticado porque los científicos de la época consideraban que existía muchos caracteres que en este caso a los organismos no les es posible fomentar voluntariamente, ¿no? Como por ejemplo el color del pelaje, que Lamarck mencionaba en este caso que
esos caracteres, como eran beneficiosos, también se pasaban, ¿no? Y es así en este caso que actualmente ya no se acepta la teoría de Lamarck. Y esto tenemos por dos razones. Obviamente, recuerden que avanzado nuestras investigaciones y actualmente el lamarquismo ya no se acepta debido a que los caracteres se pasan por la descendencia. Y en este caso recuerden que son hereditarios. La información siempre se encuentra en el ADN. Los organismos en este caso no pueden inducir cambios voluntariamente sobre el ADN y por lo tanto no hay esta intencionalidad en la evolución como mencionaba Lamarck, porque recuerden que él decía que si se hace un esfuerzo intencional, en este caso las jirafas hacían el esfuerzo intencional alargando su cuello, esto se podría trascender, pero nos mencionan obviamente que estos caracteres se pasan a la descendencia a través del ADN, o sea, se pasan genéticamente, lo que por lo tanto no hay esto de la intencionalidad en la evolución. Y también ya no se acepta la teoría de Lamarck porque los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer a un organismo no afectan el ADN y por lo tanto, pues, no pasarán a sus descendientes. Por eso ya no se acepta, pues, las críticas del lamarquismo. Antes de olvidarme, cierto, hoy estaba revisando deberes, en los cuales, por favor, igualense los que no tengan deberes en la unidad 3 y en la unidad 4, ¿no? Que son las dos últimas unidades. Por favor, igualense deberes porque no todos tienen. Necesito que se igualen los deberes para poder calificarles, ¿no? Porque hoy, como menciono, estaba revisando y me faltan muchos de ustedes que me envíen los deberes. Antes de olvidarme, por favor, igualense, ¿no? En los deberes, tanto de la unidad en la que estamos ahorita y de la unidad anterior. Por favor, de las dos unidades, ¿no? Igualense en deberes. Porque, como menciono, no tengo deberes, ¿no? De muchos de ustedes todavía no tengo deberes. Entonces, por favor, igualense en los deberes para yo poder calificar. Hoy he revisado, no me han mandado todavía deberes los que están pendientes, ¿no? Así que, por favor, enviar deberes, ¿no? Para poder calificar. Recuerden también que ya mismo nos vamos a pasar a una nueva plataforma y necesito que ya sus deberes estén enviados antes de pasar a la nueva plataforma, ¿no? Por favor. Listo. Dicho esto, no se olviden, envíen los deberes de las dos últimas unidades y seguimos, ¿no? Menciono en este caso que ya no se utiliza esta teoría del lamarquismo, ¿no? Porque, ¿qué mencionamos? Porque esta intencionalidad en la evolución no viene, en este caso, cambiada en el ADN, ¿no? Recuerden que los cambios físicos y fisiológicos que puede favorecer un organismo, pues no afecta al ADN y por lo tanto no se pasarán a los descendientes, como mencionaba la marca. Listo. Esto en cuanto a la teoría de la marca. Hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que hemos visto dos teorías, en este caso teorías basadas en la interpretación literal de la Biblia. Hemos visto la teoría fijista y la teoría catastrofista. Y después hemos visto la teoría lamarquismo, pero en este caso esta teoría del lamarquismo eh, ya no es en cuanto a la Biblia, sino esta ya es una teoría evolucionista, ¿no? Esta ya es una teoría que habla en cuanto a la evolución, en cuanto a más o menos cómo creen que ha evolucionado nuestras especies. Y ya no es una teoría basada en este caso en la Biblia, ¿no? Como lo hacía la fijista y la catastrofista. En cambio, nuestro lamarquismo, como menciono, es una teoría evolucionista
Y nuestra teoría nos menciona que todas las especies proceden de otras especies anteriores. También nos decía que estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos, que ya vimos en este caso que no es real, ¿no? Recuerden que este esfuerzo intencionado por los organismos no se adquiere a sus descendientes porque en este caso no está genéticamente, ¿no? No está en su gen, no está en el ADN, esto del esfuerzo intencionado y por ello pues no pasa a sus descendientes. Y nos menciona también que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de de un organismo pasan a sus descendientes. Como ya mencionaba en este caso que todos refutan esta teoría, porque recuerden que los caracteres que pasan a los descendientes son los caracteres heredables y cuya información se encuentra en el ADN que está organizado en este caso en genes, ¿no? También mencionaba en este caso que los organismos no pueden inducir cambios voluntarios sobre su ADN y por lo tanto pues no hay, como menciono, esta intencionalidad en la evolución. Y también mencionaba que los cambios físicos y fisiológicos se pueden favorecer, en este caso, que pueden favorecer a un organismo, no afectan al ADN. Por lo tanto, pues no pasarán a sus descendientes, como se creía que el cabello largo, pues pasan a sus descendientes, ¿no? Lo cual no es así, sino existen obviamente diferentes tipos de especies. Listo. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Listo, entonces si no existe ninguna duda ni ninguna inquietud, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy, ¿no? Recuerden que hemos hablado de, 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 de tres teorías, ¿no? Dos eran interpretación de la Biblia y una de la evolución, ¿no? Listo. Nos quedaríamos hasta aquí, como menciono. Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos.